Nuevo León le tenemos un gran amor a nuestra tierra y un gran arraigo a las tradiciones y costumbres, las cuales nos han dado una identidad muy sui generis, diría yo. De esto se trata este espacio. Soy Sonia Santos y esto es Delicioso Nuevo León. Delicioso Nuevo León, Nuevo León. Somos la piel canela, la flor de Anacahuita, el sol de media tarde, el México pujante. La semilla que germina, un acordeón solitario, la danza de Evangelina, una silla en el cerro, el machacado y de harina las tortillas. Somos Delicioso Nuevo León. Comenzamos. Salvador Costa Artigas, nacido en Monterrey en el año 1969, hijo de padres españoles de origen catalán. Su familia paterna siempre estuvo ligada a la restauración y hotelería. Su abuelo chef y empresario restaurantero llegó a la ciudad de Monterrey en 1950 y ese año fundó el primer restaurante de lujo en la ciudad, el restaurante Luisiana, donde por décadas se reunirían los más importantes empresarios de Monterrey, figuras públicas, políticos, etc., hasta su cierre en el año 2009. Salvador estudió ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Recién graduado, entró a trabajar al restaurante de la familia en el área administrativa, pero se interesó más por la gastronomía, aprendiendo rápidamente todos los detalles de la cocina del restaurante. Se empieza a interesar en el tema del vino, lo cual con el tiempo se convertiría en una pasión. Para el 50 aniversario del restaurante Luisiana, selecciona un vino conmemorativo, el cual se importa especialmente para la ocasión, y posteriormente empieza a importar sus propios vinos, consiguiendo de esta manera tener una oferta más original a la que ya existía. En el año 2021, estudia un posgrado en cocina en la Escuela de Hotelería EUHT Saint Paul, cerca de Barcelona, donde amplía sus conocimientos de la cocina. A su regreso, empieza a organizar cenas maridaje con vinos, con lo que fue uno de los pioneros de Monterrey. En el año 2005, su familia adquiere el restaurante La Guacamaya, al cual le cambian completamente la imagen y se convierte en uno de los más concurridos de San Pedro. Dado el éxito de los vinos que se importaban, especialmente para el restaurante, decide abrir una distribuidora de vinos, La Boquería Vinos. El restaurante La Guacamaya cierra en el año 2017 debido a la venta del terreno donde se encuentra ubicado. Actualmente, Salvador se dedica a la comercialización de vinos originales, tanto a restaurantes como a particulares. Da pláticas y cursos sobre vinos y ofrece asesorías a negocios del giro restaurantero. Conoce más de Salvador Costa Artigas en Delicioso Nuevo León. Pues Salvador Costa, bienvenido a este delicioso programa. Muchas gracias, Sonia. Es un honor para mí tener al nieto del primer empresario, chef y gran persona que llega a Monterrey y establece el primer restaurante, digamos que, no me gustaría utilizar la palabra sofisticada, pero que no era lo que se acostumbraba aquí en Nuevo León, de los merenderos, de los lugares donde íbamos a comer los tacos, de los lugares donde comíamos cabrito. Viene aquí tu abuelo y fue el primer restaurante, se llamaba Luisiana. Estaba ahí en la Placita Hidalgo, ahí frente al Hotel Ancira. Y me encantaría, Salvador, que nos platicaras un poquito sobre esa historia que vino a revolucionar Monterrey con estos platillos, digámosle, de corte internacional. No quiero decir que ni mejores, ni quiero decir que por ser sofisticados era alta cocina, porque aquí se ha dado la alta cocina desde un punto de vista de buena cocina, pero sí
platillos y recetas que no se conocían aquí, Salvador. Claro, pues muchas gracias. Pues sí, mi abuelo don Antonio Costa Vilanova, él fundó Luisiana el 27 de mayo de 1950, ¿verdad? ¿De dónde llegó? Él venía de un pueblito de la Costa Brava, al norte de Barcelona. Entonces su familia, su mamá enviudó joven y era una persona muy emprendedora, era un pueblito de pescadores, pero era visitado por artistas y escritores de Barcelona. Entonces tenía el único hotel del pueblo y ahí se quedaban. Y mi bisabuela, que nunca conocí, era una gran cocinera y mi abuelo se le pegó y ella la mandaba a Barcelona a través de los contactos que tenía de sus clientes, de sus huéspedes. Lo mandaba a Barcelona al Hotel Ritz desde los 14 años a aprender y ahí aprendió. Entonces trabajó en el Hotel Ritz de Barcelona como aprendiz por varios años y luego regresaba al pueblo a ayudarle a su mamá, ¿verdad? Y había gente que venía de todos lados de Cataluña a probar los platillos de la señora Remedios Costa. En el año 39 se estalla pues, por la guerra civil. Fue un pueblo muy castigado por el... ¿Cómo se llamaba el pueblo? Port de la Selva. No salen los mapas, pero ahí está. Ahí está una comunidad. Como referencia de donde era Salvador Dalí, él era de Cadaqués, bueno, es el pueblo de al lado. Ok. ¿Verdad? Entonces, fue un pueblo muy castigado por los franquistas. Entonces, mi abuelo huyó, ¿verdad? Esa, pues da tema para otra historia muy, muy completa, pero bueno. ¿De cómo salió? Sí. Y llegó a México. Entonces, en México, llegaban al puerto de Veracruz. En México había... ¿Por qué decidió venirse a México? ¿Como un trampolín para Estados Unidos? Era la oportunidad. Era la oportunidad. Porque aparte aquí Lázaro Cárdenas le abrió las puertas. Exactamente, a todos vinieron 28,000 exiliados, tengo entendido, en el transcurso de 10 años. No tengo el número, pero ¿verdad? Sí, eran muchísimos. Entonces, llegaban a Veracruz y en México había los empresarios, los dueños de las empresas y había el trabajador, pero no había mandos intermedios. Entonces, en esos barcos, pues se comunicaban, oye, en este barco viene un mecánico, viene un chef, entonces iba gente a buscar personal. Entonces a él lo contrata una persona que tenía una pastelería y quería hacer comidas. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Era una húngara que era la pastelera, se llamaba Tocay el lugar, y él hacía comidas. Él aprendió de la escuela de Escofía. De hecho, hasta hace poco tenía un libro original de la época de... Yo también tengo uno de... Se lo regalé a un buen amigo mío francés que está aquí. Ay, qué pena, ¿por qué lo regalaste? Esas tengo cosas... otros similares, pero bueno. Bueno, tienes otros. Sí, entonces, y al cabo de un tiempo pone su propio restaurante, que se llama Le Papillon. Fue el primer restaurante francés en la Ciudad de México. Estoy hablando de los inicios de los 40. Él invita a su hermano Dalmao Costa, que era, digamos, como maestro de ceremonias, y entre los dos formaron un equipo. Entonces, después de unos 10 años, él se cansa del ambiente de la Ciudad de México, regresa a España, la cosa estaba mal, y unos empresarios regiomontanos, que lo habían conocido en la Ciudad de México, lo invitan a poner un restaurante. ¿Quiénes? ¿Sabemos quiénes? Concretamente, creo que uno fue don Jesús Zambrano. Tío mío. ¿Verdad? Otro mío. Fue uno de los Guajardo, de los que fueron cofundadores del Campestre, no sé si Alejandro o uno de ellos. Uno de ellos. ¿Verdad? Y el otro creo que fue uno de los Sada, no sé si don Camilo o uno de ellos, ¿verdad? Claro, a mí mi abuelo pues falleció cuando yo todavía era joven, entonces... No tienes mucha información. Pero más o menos por ahí va la cosa. Okay. ¿Verdad? Entonces, se toman un año sabático, mis abuelos, mi papá, que sí lo conociste en Luisiana, y mi tía... se fueron a vivir a Austin para que aprendieran inglés y luego vienen aquí a Monterrey. Y esa es la historia. ¿Y por qué Luisiana? El nombre de Luisiana. Porque en aquella hay muchas teorías y yo de repente veo artículos y dices, no, ¿de dónde inventó eso? ¿De dónde inventan Pero estas cosas? era porque en aquella época había dos íconos del buen comer en Estados Unidos. Uno era Nueva York y la otra era Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Ajá. Pero había un decreto de gobierno que prohibía los nombres extranjeros. Por eso le truncaron la O. A ver, ¿cómo? Por eso o sea, es estaba prohibido. Luisiana. Exactamente. No Louisiana. Exactamente.
ok. O sea, hay gente que dice, no, es que la comida cajún, no hacíamos comida cajún, ¿verdad? No, yo no me acuerdo de eso. Pero hay gente, de repente alguien han escrito eso en alguna revista, algún periódico, pero ese es el motivo. Yo, bueno, obviamente yo nazco en el 63, pero pues mis recuerdos así de tomar conciencia de lo que estaba comiendo y de lo que era, que habrá sido pues a principios de los 70s, siempre fuimos a Luisiana, siempre fuimos. Lo recuerdo de toda mi vida, pero específicamente lo que más tengo en mi memoria es el Baked Alaska de Luisiana. Sí, pues dicen que se vendieron más de 1 millón de helados al horno. Imagínense ustedes, el Baked Alaska es un platillo que es nieve, durazno, en este caso helado de vainilla. A ver, se hacía un pan brioche, ¿verdad? Y se ponía de fondo. Luego se ponía durazno en almíbar, luego helado de vainilla, luego se hacía un merengue especial con un toquecito de sabor a naranja, y se hacía un chopo, ¿verdad? Se ponía un poquito de licor de menta y se flameaba. Entonces, por eso es Baked Alaska, porque era frío por dentro, pero se flameaba. Hay algunos lugares donde lo meten al horno. Sí, cuando había tiempo se hacía al horno. Cuando era para boda, porque a veces nos tocaba flamear 300 helados. Pues imposible. Con un soplete especial. Y yo creo que ha de haber sido el plato más icónico de Luisiana, ¿verdad? Yo creo que sí. Y bueno, me acuerdo de los pescados muy frescos. Nosotros teníamos, mi abuelo y luego mi papá, yo llegué a trabajar con mi padre en la Luisiana como unos 15 años. Hasta que en el 2005 compramos la guacamaya, lo remodelamos completamente y yo ya pasé a trabajar ahí. Entonces, los pescados y mariscos, mi abuelo siempre se distinguió por cuidar a sus proveedores. Nunca hubo problemas de retrasos de pagos ni cosas de esas. Entonces, tenemos un proveedor en concreto que tenía su camioneta, se iba a la pesca a Tamaulipas, compraba y llegan los pescadores, le subía el pescado y luego llegaba conmigo. Entonces, ese pescado tenía entre 5 y 10 horas de haber salido del mar. O sea, totalmente fresco, algo que aquí en Monterrey, pues con esa costumbre tan arraigada que tenemos de la res, del puerco, comer un pescado, mariscos frescos, era todo un lujo y no existía. No. Te llegaban todos congelados. Sí, incluso estando en la Ciudad de México, él traía marisco fresco de Guayabitos. Ah, mira. Y lo mandaban en hieleras en tren. Te hablo de años 40. Y todo fresco, eso. Sí. Yo creo que eso, Salvador, fue otro de las características muy recordadas de ese primer restaurante de cocina internacional, por llamarle de una forma. Ese es un término, yo creo que muy adecuado, ¿verdad? Sí, que todo era de calidad, sí, de primera calidad. Y luego, los restaurantes de antes, a diferencia de los de ahora, no quiero decir que uno sea mejor o peor, la clientela pedía más variedad y más variedad, entonces teníamos 50 platos fuertes. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Ahorita es impensable un menú así, ¿verdad? Entonces teníamos el guachinango y la negría que nos lleva fresco. Tenemos salmón, tenemos trucha, camarones de diferentes preparaciones. ¿Cómo cuáles de camarones? Camarones, tenemos la brocheta, teníamos el que era la catalana, que ese también es que lleva pimentón, ajo y se bañaba con aceite hirviendo, entonces se doraba encima. Fíjate, esa receta me gusta para que nos la compartas, porque claro, no es tan complicada. Aquí el tema es la buena técnica, claro. Y la calidad del producto. Entonces, claro. ¿Cómo le llamaban esos camarones? Es el guachinango o los camarones a la catalana. Bueno, pues yo creo que le vamos a pedir te lo comparto con mucho gusto a Salvador que nos comparta los camarones a la catalana. Y en este momento nos vamos a ir a la receta. Es hora de encender el fogón y alimentar la creatividad con la receta. Camarones a la catalana. Ingredientes: 6 camarones U15 o 8 camarones U16-20 o 21-25 por persona. Los más frescos posibles.
paprika o pimentón en polvo, medio limón amarillo o Meyer, un diente de ajo grande o 2 pequeños, finamente picados. Remover el germen antes de picar. 2 cucharadas de vino blanco, aceite de olivo para cocinar y aceite extra virgen. Perejil picado, 1 puño. Modo de preparación. Limpiar muy bien los camarones, exprimirles medio limón Meyer y sazonar con una pizca de sal. En una sartén, calentar suficiente aceite a fuego medio, media para cocinar y media extra virgen. Agregar los camarones. Deben de dorar un poco un lado, pero no demasiado. Voltearlos, agregar el vino blanco y espolvorear con paprika o pimentón, perejil picado y con el ajo. Cuando ambos lados estén dorados, bajar el fuego y agitar el sartén o los camarones para que se impregnen del aceite aromatizado con el ajo. Cuando el ajo esté dorado, apagar el fuego. Y a disfrutar de la receta. Pues yo voy a querer hacer estos camarones porque la verdad es que yo recuerdo, tengo en mi memoria, te pedí la receta de los camarones porque luego el guachinango, digo, no es que sea difícil hoy en día de encontrar, pero se me antojó ahorita lo de los camarones. Pero yo me recuerdo era como rojo, sí. el guachinango se veía como rojo, sí, porque por el pimentón. Es polvo, exactamente. ¿Y por qué a la catalana? ¿Por qué tu abuelo en este caso así se los nombró? Simplemente porque son 2 ingredientes muy comunes en la cocina catalana y pues él venía de pueblo de pescadores, ¿no? Uh-huh. Y los sabores se asemejaban a los de los típicos pescados que hacían ellos en el pueblo de pescadores. Nómbranos, platícanos de ese menú, de lo que más, bueno, aparte que debes de recordarlos todos, pero lo más famoso aparte del Baked Alaska y de esto que me estoy acordando, me acuerdo de una ensalada de berros también, fíjate. Sí, cada inciso tenía sus 2-3 platillos estrella, por decirlos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, de sopas nos pedían mucho el bis de langosta o la crema de langostino. Que usamos tanto las patitas de la langosta como del langostino, ¿verdad? El coñac. Y la sopa de mariscos al pernot. Pernot es un licor tanizado que se le pone unas 2 gotitas y te cambia completamente el sabor de la sopa de mariscos. Luego, pues la clásica ensalada César, ¿verdad? Tenemos un entremés que era el Delicias del Mar, que iba servido, era un mix de mariscos, iba servido dentro de una naranja vacía. Y esa es receta de mi abuela materna. Se la enseñó a mi abuelo. ¿Qué vas a hacer con todo ese conocimiento y todas esas recetas, Salvador? Habrá que abrir ¿Las algo. tienes en la mente? ¿Las tienes escritas? No había recetario. Pasaba de boca en boca. Y mi abuelo tuvo la característica que él nunca trajo, siendo él extranjero, nunca trajo gente de afuera para trabajar con él. Él le enseñaba a la gente local. O sea, tenía sus chefs, sí, que a su vez contrataba gente a jóvenes para sí, que aprendieran, y así cuando es. se retiraban los mayores, Sí, seguían y teníamos ellos. dos lavaplatos que en sus ratos libres, vente, apréndele. Y al que se le veía que tenía ganas y tenía madera, al poco tiempo lo pasábamos de ayudante de cocina. Y así rotaban. Y entonces ahorita todas esas recetas las tienes solamente en la mente. Pues de entrada realmente tienes que bajarlas ya a una computadora. Y realmente no es diferente que la repostería. Hay gente que quiere seguir las recetas al pie de la letra. Y hay veces que salen y hay veces que no. Es más que nada técnica. Sí, pero si tú las escribes, dejas su legado. Sí. Porque el día que tú no estés, que no sea, ojalá pronto, ¿quién se va a quedar con ese legado que tienes tú en tu mente? Pues tendría que haber algún restaurante nuevo. Sí lo pensaba, es bien difícil. Ahorita, hoy en día... No, tener un restaurante es tremendo. Sí, y tuve un negocio, vino la pandemia, tuve que convertirlo en comfort food para llevar. Volvió a cambiar las costumbres cuando se acabó la pandemia y tuve que cerrar. Hoy en día es complicado. Y también los gustos de la gente han cambiado mucho, ¿no? ¿A qué te dedicas ahorita? Yo ahorita tengo una distribuidora de vinos y aparte tenemos, de mi familia, tenemos un hotel en San Luis.
que es Las Palmas. Ay, pues claro, Las Palmas, ahí te daban. Cuando íbamos a San Miguel de Allende nos parábamos a desayunar en Las Palmas porque salíamos muy temprano y me acuerdo de los hot cakes con mantequilla que decía yo, qué barbaridad, claro, era mantequilla clarificada, no sé si todavía, lo siguen haciendo todavía. así. Los mejores hot cakes de mi vida son los de Las Palmas. Entonces también lo manejamos mi hermano y yo. Pero sí creo que deban de hacer algo con todas esas recetas, Salvador, porque, híjole, qué bien se comía en el Luisiana y luego en la guacamaya, qué bien se comía. Sí, pues algo haré, vas a ver. Algo, sí, es y que luego se los sí. comparto con mucho gusto. Pues por lo menos un libro, Sí, la sí, verdad, porque sí es histórico eso que hizo tu abuelo aquí en Monterrey, tú lo debes de saber, te lo han de haber dicho innumerables veces, Pues yo lo viví con tu puro nombre. Sí, yo lo viví porque iba de chico, íbamos los domingos a comer y luego trabajé ahí 15 años. Además, otra cosa, el servicio era maravilloso. Eran otros tiempos. Hoy en día se batalla mucho para conseguir buen personal. Y pasa lo siguiente, eran unos señorones los meseros que había, te atendían de pie a pa. Hoy en día, antes no era muy difícil que esta gente tuvieran acceso a una carrera profesional. Hoy en día cualquiera puede estudiar. Entonces, el que estudia, pues ya no que se quiere dedicar a un restaurante, se quiere dedicar a lo que estudió. Entonces, muchos meseros trabajan, estudian en sus tiempos libres y cuando se gradúan, dejan la restauración. Es pesado también, ¿por qué? Porque ya los horarios han cambiado, ya los restaurantes cierran un poco más temprano. Pero antes nos tocaba cerrar, en teoría la cocina cerraba un poquito antes desde las 12. Pero si esta o esta mesa se quedan platicando, te tienes que quedar. Hasta la hora que fuera. ¿Y qué detectas tú? Porque te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a ser un poco difícil de contestar, sobre todo porque tu abuelo murió cuando tú estabas joven. Pero de lo que y tu papá hereda ya como encaminado el restaurante, ¿qué podrías detectar tú que estuvo influenciada de la cocina de Nuevo León en el Luisiana? Pues mira, algo puede ser la cuestión de las carnes. Y tenemos muchos americanos, ¿verdad? Estamos entre rodeados de hoteles y tenemos clientela americana desde las 6 de la tarde porque son tempraneros en delante. Entonces les dábamos enchiladas, hacíamos cabrito, pero no lo hacíamos al pastor, lo hacíamos al horno. Guisado, al horno, sí, claro. Hacíamos pues, la típica tan pequeña con su enchilada, su enmolada, el pollo en mole, ese tipo de platillos. Los tenemos que tener, ¿no? Claro. Es que recordaremos que la gente recientemente, pues sí, como dices tú, están los hoteles de todos estos extranjeros que vienen, pero en los años 50 y en los años 60, cuando venían en carro, los americanos paraban aquí en Monterrey porque pasaban por dentro de Monterrey para ir a la Ciudad de México. Mi abuelo tenía un hotel que era el ANFA Holiday Inn. ¿Cómo se llamaba? ANFA Holiday Inn. Hoy en día es Soriana Anáhuac. El centro de la Anáhuac. Y era un motel, no el mal concepto que se tiene ahorita. Era el hotel de 2 horas. No, ya no. Era el motel. Las habitaciones que era como un cuartito, como una casita, y ahí llevas, y es motor hotel. O sea, ahí estacionas tu coche, ¿verdad? Y era para ese tipo de gente. Venía gente de California a Acapulco, o de Texas, y los que pasaban por Monterrey se paraban ahí y se hospedaban ahí. Es más, de ahorita porque ya Gonzalitos y todo eso está muy grande, pero en realidad venían de Laredo y pasaban por el centro para agarrar del centro por de toda Monterrey, universidad y luego por toda Cuauhtémoc. universidad, exacto. Sí. Cuauhtémoc, lo que hoy es Constitución, para irse a Saltillo y de ahí pues a donde fueran. Entonces había mucho americano. Sí. No, bueno, no. Ahora son empresarios, pero antes eran turistas.
que venían en carro y también se venían aquí para otras cosas y tenían al lado pues uno de los hoteles más emblemáticos de Monterrey, Ancira. más viejos, que es el Ancira. Pues ese es de 1900. Sí. Entonces pues ahí les daban, aunque el Ancira tenía también su cocina para esas épocas, pues también querían salir y ir. Y aparte de mole y eso, y enchiladas, y bueno, sobre todo el cabrito, que sí era muy de aquí. ¿Alguna otra cosa que tuvieran como ingredientes, utilizaban de aquí? ¿Sabes qué? Y lo traemos de Matehuala, de San Luis Potosí, los cabuches. Ah, claro. El cabuche lo tenemos ahí y lo hacíamos guisado o en tipo cóctel, que antes se usaba. Antes se usaba, fíjate, el cóctel de aguacate con toronja, con salsa coctelera. ¿A qué le llamas salsa coctelera? ¿La de ketchup con naranja? Sí. Ah, mira. Y eran los gajos de toronja, aguacate. Sí. Y con salsa ketchup. Como una un entrada. cóctel de camarones. Como una entrada, sí. Sí. Y luego era muy, muy común. Incluso hasta el cóctel de frutas, no sé si te acuerdas, hace que se usaba el cóctel de frutas en los restaurantes y Sí, hoteles. claro. Yo de lo que más me acuerdo, aparte del Bec de Alaska, de el Luisiano y luego de la guacamaya, es de los pescados. Eso yo creo que me llamaba mucho la atención porque como íbamos y ya estaba y la carne asada en otros lados y en tu casa y era como más fácil de hacerlo o de encontrarlo en otros establecimientos. Pero los pescados y mariscos, yo me acuerdo de esos restaurantes como lo máximo para mí. Y pues nosotros tenemos la suerte de tener a este proveedor, que era casi éramos su único cliente. O sea, allá en la pesca Tamaulipas, Sí, dices tú la pesca donde, al lado de Sotolamarina. Sí. Y luego está San Fernando. Sí. ¿Verdad? Entonces él le hablaba con los pescadores, salieron las lanchas. Son 5 horas, llegaban las lanchas, cargaba y llegaba con nosotros. Eran el único establecimiento en Monterrey, contando supermercados, pescaderías, que lo tenían así de Sí, fresco. y cada semana llegaba con nosotros. Y ahora, hoy en día, hay muy buen pescado del Pacífico. Antes no había, hoy en día... No te llega, ni había forma de llegar. Yo siento que el Pacífico, lo que es la costa de Sonora y Baja California, tienen mucho mejor logística que el Golfo de manejo de pescados y mariscos. Entonces lo envían No, yo he estado en Ensenada y veo ahí en el puerto, hay un bodegón ahí lleno de puras hieleras, así cientos, que las agarran, las ponen en Aeroméxico y les llegan al aeropuerto, a los aeropuertos de las grandes ciudades, a donde van 6 horas después ya lo están recogiendo. Bueno, antes de que se pusieran populares este tipo de pescados y mariscos aquí, no me preguntes cómo di con un productor, con un distribuidor en Ensenada, ¿verdad? Fue a visitarlo, tiene unas bodegas impecables y ¿No es también, sargazo? No, es la competencia de sargazo. Ok. O precursor de sargazo, ¿verdad? Sargazo era proveedor de Pangea. Sí, no, Y de sargazo Tanaja y de un montón. es de toda la Sí, República. Pero ellos se conservaron un tamaño más Controlable. más controlado. Entonces, hoy llega langosta, mándame 20 kilos. Ah, qué bien. Y callo de hacha. Más ¿verdad? de temporada, más Sí. de lo que había. Entonces, teníamos un apartado que se ha perdido, que son los especiales del día. Se ha Entonces, perdido. esas cosas, yo podía ofrecer cosas diferentes sin tener que poner un menú fijo, ¿verdad? Claro. Yo los imprimía. Pues eso se está volviendo a poner de moda porque ya se está respetando un poco más la temporada tanto de la agricultura como de los pescados y mariscos para no estar manipulando a la naturaleza. Sí. Pero mi querido Salvador, híjole, yo quisiera quedarme aquí platicando todo el día contigo y habrá otras oportunidades. Sí. El tiempo se nos acabó. Quiero agradecerte que hayas venido a contarnos de algo tan emblemático, tan lindo como fue la historia de tu abuelo, de tu papá, de tu familia, de la llegada aquí a Monterrey, de un cambio radical que se dio en el mundo restaurantero. Muchas gracias, Salvador, gracias por a ti, Sonia, haberme por la invitación. Acompañado. A nombre de todos los que hacemos posible este programa, soy Sonia Santos y esto fue Delicioso Nuevo León. Destierro de la pereza, exilio de la melancolía,
canto de la esperanza al sol de mediodía, perfumado de labranza de esta tierra mía. Delicioso Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión.